Bueno, pues aprovechando el reciente estreno de la Odisea, que la tendréis comentada próximamente en el canal, vamos a hablar de una de las películas de Nolan más populares e importantes de su carrera, Interstellar. Encontraremos una salida, como siempre. Bueno, pues Interstellar, la verdad, son de estos vídeos, estas críticas que son difíciles para mí de hacer, porque hablar de una película tan grandilocuente y en el caso personal una película que me encanta en muchos niveles, pues me resulta complicado porque es como que cuando son películas así a lo mejor más rutinarias me cuesta bastante poco hablar de ellas porque bueno, son películas que a ver, pues son sencilla la opinión, pero cuando son películas que son tan, que te remueven cosas o que son pues muy emocionantes, que tienen muchas escenas que te ponen los pelos de punta, hacerle una crítica y que luego no sonar tan bien, tan obvio, porque son vídeos que, bueno, todo el mundo habla ya de Interstellar y como que hay una opinión muy general, como que me cuesta más hacer, pero bueno, vamos a intentarlo a ver qué sale de aquí. Y bueno, obviamente esto va a ser una crítica que no voy a avisar ni de spoilers, o sea, yo voy a dar una opinión de la película, pero voy a hablar luego seguramente de muchas cosas que son pues spoiler, porque es que es una película que ya tiene sus años y esto es más como una retrocrítica, entonces bueno, lo digo porque si no habéis visto nada de Interstellar y no queréis saber absolutamente nada de la película, mejor no veáis el vídeo y bueno, y si os interesa igualmente o queréis saber qué me parece, pues bueno, quedaos si queréis. Pero bueno, yo aviso que no me voy a cortar y seguramente hay partes en las que me ponga a hablar full spoilers. Y bueno, ¿por dónde empezar? Pues bueno, básicamente Interstellar podemos decir que es como una especie de hija o hijo de 2001, la Odisea de Stanley Kubrick. Es una película que casi homenajea hasta 2001, podemos decir en muchos aspectos, visualmente y conceptos de la película. O sea, es una película interestelar que siempre que está la comparación de esta o 2001, yo siempre digo lo mismo, sin 2001 la ciencia ficción no sería lo que es a día de hoy, porque sentó las bases prácticamente de toda la ciencia ficción desde el año 68 que se estrenó hasta ahora. Interstellar obviamente no existiría de no ser por 2001. Luego, si hablamos de términos de entretenimiento, obviamente siempre os voy a recomendar antes que veáis Interstellar, porque la verdad que 2001, aunque a mí me parece una película en general que es mejor, es una película que es complicada de ver porque no es que siga unas normas para el público general dentro del cine, porque puede parecer muy aburrida, tiene unas fases muy lentas y demás. Y en cambio Interstellar es una película que tiene una introducción de unos 40-50 minutos hasta que ya nos vamos al espacio, que está bastante bien. Trata un montonazo de temas, al final habla de lo que es la familia, tiene la temática esta de como el fin del mundo, digamos, que es un poco la excusa narrativa para el viaje, ya que te cuentan que la Tierra pues está como en una fase de autodestrucción, en el sentido de que hay como una especie de plaga que está propagando pues que haya mucho polvo, mucho humo por la atmósfera, como quien dice, y esto obviamente está afectando a los humanos porque pues afecta a las vías respiratorias y es como que este proyecto para salir al espacio a buscar otro planeta habitable pues es lo que nos va a llevar a este viaje espacial y que está comandado por el personaje de Matthew McConaughey, que es el prota principal, al que tiene, ya digo, esta película un reparto como todas las de Nolan impresionante. Veremos también por ahí a Hathaway, luego en un pequeño papel a Michael Caine, o sea, me refiero, el reparto de Interstellar en general es una pasada y luego tiene alguna que otra sorpresa que ahora más adelante hablaré. Si no miréis el reparto, hay alguna sorpresilla. Que yo siempre que veo la peli, aunque ya estoy acostumbrado y la he visto muchas veces, hay veces que me pilla con la guardia baja y cuando llega ese momento, esa aparición sorpresa, todavía me sigue sorprendiendo. Y es una peli que, digo, trata muchos temas. Luego el viaje espacial, pues se puede ver como una excusa, que es como un viaje también del personaje. Puede tener algunos paralelismos con lo que fue Ad Astra de Brad Pitt, aunque en estas el viaje yo creo que sí que es bastante más literal que en Ad Astra, que yo creo que era todo un poco más metafórico. Ya os digo, luego Interstellar, incluso como película realista del espacio, podemos decir que es una película que es impresionante, porque además Nolan obviamente es un tío que se lo trabaja todo bastante. Y por ejemplo el tema de los agujeros negros o los agujeros de gusano, el cómo representarse, o sea, tiene un poco de vibras a 2001 en el sentido de que sabe mostrar visualmente aspectos del espacio que no se conocen aún. O sea, por ejemplo, el tema de los agujeros de gusano o los agujeros negros sí que están estudiados y sí que se deducía un poco la forma que podían tener, pero no había una imagen oficial. Luego más adelante salió y es impresionante lo que se parecen a lo que se ve en la película. Ahí yo creo que también viene un poco los parecidos con 2001, porque 2001 fue una película que vosotros sabéis y decís, bueno, sí, peli del espacio, con cositas del espacio, pero si os vais a la época, en el año 68, no se sabía ni la mitad de lo que se sabe del espacio, no se sabía ni siquiera cómo eran las formas de los planetas, o sea, prefiero que Kubrick se
de alguna forma lo representó muy a su imaginación. Y luego cuando vemos la película y vemos la realidad de lo que se ha ido viendo, de cómo es el sistema solar y todo el rollo, dices, hostia, el puto Kubrick, ¿cómo cojones sabía esto? No había, ya digo, imágenes oficiales como ahora. De hecho, creo que la peli de 2001... No sé si recuerdo que se hizo, creo, antes del viaje espacial a la Luna, que de ahí se dice luego que si el viaje espacial a la Luna fue un montaje hecho por Kubrick y tal, de ahí no vamos a entrar. Eso es un tema muy largo y muy extenso. Pero me refiero, Interstellar tiene esa cosa de que también a la hora de representar temas del espacio, como sobre todo lo del tema de Gargantúa, es una pasada, o sea, a nivel visual es una película que yo he ido a ver en reestrenos 2 o 3 veces al cine. Y créeme que es una de esas pelis que hay que verlas en pantalla grande, con un audio de la hostia, porque aquí está Hans Zimmer, que es un maestro, tiene una de las mejores bandas sonoras de la historia. Interstellar es una auténtica pasada, una banda sonora que dentro de la peli funciona muy bien, pero que te la puedes escuchar luego tú y obviamente os tiene que gustar Hans Zimmer, porque Hans Zimmer es un tío muy atronador, que pone el volumen muy a tope. Luego las actuaciones pues están muy bien, obviamente. Matthew McConaughey es una película larga y él lleva el peso principal de toda la trama. Y es que tiene tantas escenas épicas esta peli. Es una película que hablar de ella es como que... Sí, yo te puedo decir que está bien y tal, pero mejor míratela, porque hablar de ella no le hace justicia. O sea, es mucho mejor ver lo que estoy contando que escucharme, simplemente. O sea, es una película que, ¿verdad?, tiene tantas escenas, pero tantas que tendría que ir haciendo un recorrido desde el minuto 0 hasta el minuto 180 que acaba la peli, para ir diciendo ahora este momento, ahora este momento, ahora este momento, y todas son impresionantes. O sea, de verdad. O sea... La película, que es la introducción, los primeros 50 minutos, es lo que tiene menos de viaje espacial, es un poco, pues claro, la presentación de personajes, de la situación, y puede que sea la parte de la película que a lo mejor si buscáis full espacio, pues os pueda aburrir. Yo sinceramente no me aburre, porque Nolan además, solamente con las escenas allá en los campos estos de trigo, que todo eso que se ve, además no es CGI, es todo real. O sea, Nolan es un hater del CGI, de hecho creo que en la Odisea lo ha vuelto a hacer, y el cíclope que sale en la peli es un maniquí gigante de 8 metros, o sea, me refiero, Nolan todo lo que puede evita el CGI, y aquí en Interstellar dijo, en vez de recrear con CGI un campo de trigo gigante, pues lo que hizo fue plantar no sé cuántas hectáreas para la película, para luego rodar ahí. Eso hace que las películas de Nolan envejezcan luego, y envejezcan muy bien, porque no tienen efectos cutres ni chorradas, o sea, todo es full artesanal. Entonces es algo que no se puede perder, y espero que Nolan siempre siga siendo así. Y esa escena en el trigo, cuando ven esa especie de medio avioneta volando y tal, que luego le va a llevar al personaje de McConaughey a la NASA, con esa banda sonora de Interstellar ahí de fondo, atravesando los campos de trigo. O sea, que incluso la película, las partes más terrenales, tiene momentos épicos, por decirlo así, o frases muy buenas. Por ejemplo, el personaje de la hija, que se llama Murph, hacen un poco la coña de que le llaman Murph por la ley de Murphy, de que si algo malo puede pasar, será que, pues, que pasará, cuando realmente la ley de Murphy lo que dice es que si algo puede ocurrir, pues ocurrirá, me refiero. No quiere decir que sea algo malo, sino que si algo puede pasar, pasará. O sea, y se lo explica el personaje de McConaughey, esa relación padre-hija que hay en la peli, que es el alma de la película, básicamente, es todo, son los momentos más emotivos que hay, con esa despedida que van a tener, que la hija, pues claro, la película luego va a tener ese rollo de medio, ¿cómo decir?, viaje temporal. No es viaje temporal, pero sí paradoja temporal. O sea, el tiempo dentro de las películas de Nolan, en todas, siempre tiene una función. Incluso en Dunkerque, que es una película bélica, el tío juega con los tiempos, mostrando en cada escena como que van a un ritmo diferente de tiempo. Y aquí en Interstellar el tiempo es muy importante. De hecho, tanto esta como Origen son las películas más representativas de Nolan. Si queréis probar con el cine de Nolan, yo os recomiendo tanto esta Interstellar como Inception, Origen, que obviamente es más compleja, y de esa, cuando me toca hablar, pues bueno, es mi favorita de Nolan. O sea, esa es la más nolaniana de todas. Pues esta Interstellar tiene ese rollo de viaje temporal, esa estantería de libros que hay en esa habitación, que va a ser la clave de toda la película. Intentaré explicar un poco lo que es el final de la peli. Estamos hablando de paradoja temporal y que si la quinta dimensión, que si no sé qué, y es todo muy... Pero bueno, eso ya luego para más adelante lo hablaremos. Montan el concepto de intentar salvar la Tierra, o a la gente de la Tierra, mejor dicho, porque la Tierra al final, pues si se está muriendo, como quien dice, pues es lo que hay. Entonces hay que intentar salvar de un poco lo que se dice a la humanidad, y el personaje de McConaughey es elegido. Pues te dicen que hay como dos planes en la peli, que es como encontrar un planeta habitable por el universo, y que pues metiéndote dentro de un agujero de gusano, pues consigues llegar a donde estén estos planetas. Y de esta manera lo que son las misiones Lázaro, que es como lo que lo llaman en la peli, que son varios astronautas que han ido cada uno a un planeta que han encontrado, porque es como que había como 12 planetas o algo así,
que eran posibles alternativas a la Tierra, pero que había que explorarlos, obviamente, porque hay que ver si de verdad los datos que se ven, pues luego hay que ir allí, que a lo mejor vas al planeta luego y es un planeta de fuego y entras y te quemas, o al contrario. Y de hecho aquí en la película vamos a ver 2 de esos planetas, 2 de 3 opciones que tienen los personajes, por ejemplo, que solo tienen combustible para ir a 3 planetas. Y bueno, luego ocurren cosas, que hablaremos de ello, y pues esto hará que al final solo puedan ir a 2 de estos planetas. Y claro, la cosa es elegir uno de esos planetas, decir si está bien y volverse para casa, otra vez para decir, podemos mandar a la humanidad allí. Es un concepto que dices, es un poco complicado, porque tú encuentras un planeta habitable, vale, una alternativa a la Tierra, pero luego ¿cómo coño vas a llevar a toda la humanidad para allá? Y por eso luego está lo que es el plan B, que es básicamente llevar una cantidad de embriones para hacer una repoblación, y pues básicamente es como dar por perdida a la gente de la Tierra y pues empezar una nueva civilización en el planeta que toque. Y es el plan que se quiere evitar, porque claro, es el plan que haría que básicamente pues haya que matar, dejar morir, mejor dicho, a la gente de la Tierra y empezar, para no perder la raza humana, pues hay que irse a otro planeta y empezar de cero. La idea es que el personaje McConaughey lo acepta porque quiere salvar a su familia, obviamente, y buscar ese planeta que pueda ser habitable para luego poder salvar a su familia, por eso hace el viaje. Pero luego descubriremos que bueno, la película tiene otros caminos y bueno, de eso hablaremos más adelante. Y ya una vez empieza lo que es el viaje espacial, es la hostia, porque mola muchísimo el tema ese del tiempo, cómo se maneja en el primer planeta que tienen que visitar, que es el planeta de Miller, que va a ser este planeta de pura agua, puro océano completo, y ahí es donde descubriremos un poco lo que es la complejidad del viaje, porque claro, ellos están todo el rato, bueno, sí, vamos de punto A a punto B, y esto hará que lleguemos a tal sitio y luego podamos volver, no sé qué, como que a nivel teórico es muy fácil, pero en el momento que haces el viaje espacial, te tienes que meter en un agujero de gusano, el cómo se ve todo cuando te metes dentro del agujero de gusano visualmente, o sea, a mí me flipa. Si os gusta la ciencia ficción, es una película impresionante, o sea, es una peli que te puede dar hasta ansiedad de pensar, pero, ¿qué es eso que hay fuera de la Tierra? El universo, lo complejo, lo grande que es, y lo desconocido también. No sé, el concepto de salir de la Tierra, estamos todos aquí acostumbrados a lo que es vivir en la Tierra, y salir de la Tierra y todo lo que hay fuera de la Tierra, o sea, es todo tan complejo de entender, que si te quitas el casco básicamente mueres al instante porque no puedes respirar y la presión y todo tal, es como wow, lo diferente que es al vivir aquí, no sé, bueno, eso ya cada uno, a lo mejor hay algunos que os importa 3 cojones esto, pero no sé, lo piensas y cuando ves el viaje espacial, lo bien representado que está, dices wow, o sea, qué complejo es el universo y qué simple es la vida en la Tierra, en verdad, no sé. Claro, ellos lo que hacen es decir, a ver, ¿a cuál nos renta más ir? Porque de este hemos recibido mensajes, de este no llevamos tiempo sin recibir mensajes, pero este está más cerca, pero este está más lejos, el que está más cerca lo que pasa es que está cerca de Gargantúa, que es un agujero negro, que lo que hace es que al estar el planeta de Miller cerca de Gargantúa, afecta en lo que es en el tiempo. ¿Y cómo afecta en el tiempo? Pues aquí vienen ya las cosas complejas de la peli, que son de estas que si las entiendes te vuela la cabeza, pero que de primeras puede que te quedes como ¿eh? Pues lo que ocurre es que el planeta de Miller, que está al lado del agujero negro Gargantúa, que yo sinceramente, si tuviéramos que ir a ese planeta, me daría mal rollo tener un agujero negro al lado, como quien dice, de hecho os estaré poniendo las imágenes para que entendáis un poco el rollo como es. Lo que ocurre es que ese planeta, que es una de las opciones habitables, pues al entrar para visitarlo, es decir, al meterte dentro de lo que es la atmósfera y al meterte dentro de ese planeta, el tiempo va mucho más lento que en la Tierra, que en el tiempo normal. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor cada segundo en ese planeta es como si fuera un día en la Tierra, ¿vale? Entonces ellos en el momento que entran, tienen que entrar, revisar los datos de Miller, traerlo a la nave y volverse para arriba, es decir, una hora a lo mejor allí sería como tal vez 7 años en la Tierra, una cosa así, lo que te dan a entender. Y de hecho ahí la banda sonora juega como un personaje más, porque una vez entran en ese planeta, vais a oír como una especie de tic-tac en la banda sonora, pues ese tic-tac, cada vez que suena un tic, es un día en la Tierra. Entonces vosotros vais a ir viendo la escena y cómo se va a volver de compleja la escena, que llega a una de las mejores escenas de la película, que es el momento olas, y bueno, los pelos de punta solo hablando de ello, o sea, es una puta pasada, es una pena que no pueda poner la escena al completo y tal por el copyright, pero no es lo mismo verlo que escucharlo, o sea, bueno, en fin, van a descubrir que realmente es un planeta muy inestable, porque es un planeta que está lleno de oleajes constantes, de hecho llegan y solo hay que agua, no hay absolutamente nada más, y constantemente mareas, movimiento y bueno, unas olas que se forman de, no sé, 30, 40 metros, que es una barbaridad, y descubren que claro, ellos fueron allí porque veían que había un mensaje constante de Miller de todo ok, todo ok, todo ok, pero claro, descubren que
era el mismo mensaje repetido constantemente, el primer mensaje de cuando justo llegó. Y claro, como allí el tiempo funciona diferente al de la Tierra, a lo mejor el personaje de Miller, dentro de lo que es el tiempo de ese planeta, había llegado hace un par de horas, pero realmente, si lo comparamos con los años en la Tierra, tal vez haya pasado, pues eso, 20 años desde que salió de la Tierra y llegó a ese planeta. Claro, como allí el concepto del tiempo es diferente, cada hora en ese planeta es como si fueran 7 años, ¿no? Pues esto hace que descubran que realmente el personaje de Miller había muerto al poco de llegar porque le habría pillado una de esas olas y se lo habría llevado por delante. Entonces por eso descubren como que tiene sus herramientas y sus cosas de la nave como muy recientes, es decir, tiene todo ahí como si acabara de pasarse, hace un montón de tiempo que se fue. Claro, a nivel conceptual, dentro de lo que es el tiempo de la Tierra, habrán pasado a lo mejor 14 o 20 años incluso desde que marchó a este planeta, pero una vez que entras en ese planeta, como el tiempo cambia por el Gargantúa que está ahí al lado y porque es diferente, claro, a lo mejor allí has pasado un par de horas, 2 horas, pero realmente, es que fijaos el rollo, que tú pasas en ese planeta un par de horas y han pasado en la Tierra 14 años a lo mejor, y tú dices, ¿qué cojones? O sea, para que, de alguna forma, lo que te dice la peli esto es el cómo valorar el tiempo, o sea, porque tú lo piensas y dices, estos astronautas a lo mejor han perdido, en comparación con el tiempo de la Tierra, un montón de tiempo de su vida en este viaje, aunque ellos luego realmente, como no les afecta físicamente, porque para ellos el tiempo pasa diferente, ya que para ellos no es que envejezcan 14 años de golpe al salir ni nada de eso, simplemente el concepto del tiempo cambia en el momento que entras en este planeta. Claro, luego pueden tener 150 años de la Tierra, pero que para ellos siguen siendo a lo mejor 60 años vividos. La cosa se complica y bueno, al final tardan en salir de ese planeta porque les pilla una ola, tienen que esperar a que la nave drene para sacar el agua y a volver a la Endurance, que es la nave. Y claro, uno de los personajes, que es el personaje negro, se había quedado en la nave pues para estudiar este agujero negro, y que cuando volvieran, como iba a tener muchos años de estudio, pues bueno, ya cuando vuelvan, fijaos, lo que es una misión de 2 horas en ese planeta, que son como 14 años a lo mejor el tiempo de la Tierra. Claro, el personaje dice, bueno, como va a ser una cosa rápida, la idea es que no fuera ni una hora, en lo que suben y bajan, es decir, que a lo mejor iban a ser un par de años lo que iban a tardar de la Tierra. Pero como la cosa se complica bastante, cuando vuelven resulta que han pasado 23 años de la Tierra. Para ellos han pasado a lo mejor 3 horas, 4 horas, pero han pasado 23 años de la Tierra. Y claro, cuando llegan está el personaje del negro más envejecido, que como, claro, le decían, pero ¿por qué no te has metido en estas cápsulas para echarte a dormir, para que el tiempo no te afecte? Claro, como había pasado tanto tiempo, dice, me eché un par de veces a dormir, pero como veía que no ibais a llegar, ya daba por hecho que no ibais a volver nunca. Entonces, como que el tío se había asumido que iba a quedarse lo que le quedaba de vida en la nave, porque tampoco se iba a ir con la nave y dejarles ahí tirados. La verdad que ahí ya es cuando te das cuenta, es el primer choque fuerte de la película, el momento del planeta de Miller. Llegará el momento de los mensajes, porque durante la película lo que hacen los personajes es, pues, que ellos cuando, por ejemplo, hacen el viaje hasta Saturno, que luego les va a llevar a este agujero de gusano que les llevará al planeta de Miller, es que se echan a dormir un rato, ¿no? Y lo que hacen es recibir mensajes de la Tierra, es decir, que los personajes de la Tierra, como van a pasar muchos años en todo el viaje, pues van mandando mensajes para tener ese contacto con los de la nave. Y pues recibirá mensajes el personaje del prota de McConaughey, de su hija, de su hija tarda en recibir mensajes, porque cuando se despidió de ella de niña, ella no quería que se fuera, y entonces estaba como enfadada con su padre, pero por ejemplo recibe mensajes del hijo, del suegro y tal, y veremos que, claro, cuando llega ese momento mensajes, que han pasado 23 años, hay un montón de mensajes, ha pasado el tiempo en la Tierra, los hijos de McConaughey, del prota, han crecido, y claro, ahí es donde es el choque, ¿verdad? Porque vemos como el personaje del hijo, por ejemplo, pues ha tenido una pareja, ha tenido un niño, y que luego ese niño, o sea, fijaos, en los mismos mensajes, como van pasando el tiempo, descubrimos que el personaje del prota ha sido abuelo y a la vez luego ha perdido a su nieto. Entre un mensaje y otro, porque debido a lo de la Tierra, de que está muy intoxicada la atmósfera y tal, pues claro, la esperanza de vida se ha reducido bastante y ocurre que pues el hijo tiene una niña y luego pues murió. Y luego el hijo está encima, pues en modo, claro, con todo el drama que ha pasado. Y después llegará el momento ya, claro, han pasado muchos mensajes, el personaje se emociona, ¿no? Al ver cómo su hijo ha crecido, lo que ha ocurrido con lo de su nieta, y después ve a Murph, que es su hija, ya con 30 años, o sea, fijaos, se fue de la Tierra con su hija, que tenía 10 años, una niña, y cuando la ve en los mensajes, claro, una frase que le dice
el prota a su hija es que cuando vuelva del viaje seguramente tengan la misma edad. Y claro, se queda la otra como diciendo, pero entonces no tienes ni idea de cuándo vas a volver. O sea, porque también le explica que el tiempo para él va a cambiar. Eso, a lo mejor está 20 años por ahí en el espacio, pero como el tiempo para él es distinto, pues dice, a lo mejor cuando vuelva tenemos la misma edad. ¿Qué ocurre? Que llega el mensaje ese que recibe de su hija y pues el tema es que ahí ya la hija tiene la misma edad y le dice, claro, es que me dijiste que cuando volverías a lo mejor tenías la misma edad y como que estaría bien que volvieras ya de una vez. Esto contado pero de forma muy emotiva, ¿eh? O sea, yo lo estoy contando así normal, pero créeme que la escena es muy emotiva y muy triste y es una pasada, de verdad. Ahí tú te das cuenta del concepto del tiempo de la peli que maneja, cómo es, o sea, es una auténtica locura. Y créeme que es una peli que tenéis que si estáis aquí viendo el vídeo y no habéis visto aún, iros a ver la puta película, ¿eh? Después de este vídeo os veis la película. Por favor, lo digo. Y da igual la duración, ¿eh? Os va a dar igual. Son 3 horas, pero os podía durar 200 y no os hace aburrida, de verdad. Y después de todo esto, pues ya llegará una decisión importante. Y es que, claro, al estar tanto tiempo en ese planeta, el planeta de Miller, ha provocado que ya no puedan ir a los otros 2 planetas que quedaban pendientes, que es el del Dr. Mann y el de Edmund. Y esto hace que tengan que elegir a qué planeta ir y a cuál descartar. Claro, y ahí vendrá un tema muy importante en la película que se pasa de puntillas y que es algo además que se ha criticado bastante porque se dice que es bastante chorra y tal, cuando yo creo que es un concepto tan importante y de hecho el final de la película luego lo resalta, de decir, al final mira la decisión correcta cuál fue, ¿sabes? O sea, me refiero a que habla por ejemplo de que el personaje de Anne Hathaway está enamorada de uno de los 2 astronautas que andan uno en un planeta y otro en otro planeta. Está el Dr. Mann, que es como de los astronautas como el más inteligente que hay, el más fiable, por decirlo así. Y luego está Edmund, que es como que entendemos que era pareja de Anne Hathaway y fue a esta misión, a este planeta. Entonces, claro, cuando tienen que tomar la decisión los 3 personajes que hay en la nave, descubren que a nivel papel, por decirlo así, lo que es, con los datos que tienen, como hacía mucho que no recibían datos de Edmund y del Dr. Mann, en cambio, llevan recibiendo ok de que él está ahí, pues desde hace bastante tiempo, da a entender como que decir, pues es que el Dr. Mann, el planeta del Dr. Mann, resulta que es bastante más fiable de ir porque el de Edmund hace mucho que no sabemos de él y es posible que a lo mejor ya no esté vivo, porque no recibe mensajes de él. Entonces, claro, el personaje de Anne Hathaway dice, yo quiero ir al de Edmund, argumenta su decisión con que lo que se sabe de ese planeta es mucho más esperanzador de lo que se sabe del Dr. Mann, pero que claro, como no se sabe de Edmund desde hace mucho, es lo que hace dudar a los personajes de que a lo mejor siga vivo y haya podido ser por algo del planeta. Y claro, dicen, el de Dr. Mann también tiene buenas críticas, por decirlo así, de ser un buen planeta. Y lo que pasa es como que el de Doctor Edmund era mejor, no sé qué. ¿Qué pasa? Que ahí es donde el personaje de McConaughey sabe que está tomando esa decisión de querer ir al de Edmund porque está enamorada de Edmund y lo que quiere es volver a ver a Edmund. Y ahí nos habla un poco de que, claro, hay que ser como inteligentes en el sentido de, a nivel teórico, el que es mejor es el del Dr. Mann. Pero claro, el corazón le mueve a Anne Hathaway a ir al de Edmund. Y dice, yo quiero ir al de Edmund porque me mueve el amor, no me mueve la teoría, como quien dice. Porque explica el concepto del amor que pues mueve montañas y en el sentido de que sobrepasa incluso el amor en el tiempo. Es un concepto, el amor lo puedes encontrar en cualquier punto, o sea, no solo es algo de la Tierra, es como mucho más complejo y grande que o sea, es algo que supera las dimensiones del tiempo, por decirlo así, es una forma de decirlo. Y por eso dice, a mí me mueve el amor y el corazón y a vosotros entiendo que os mueve más también pues un poco la teoría de decir, para la misión lo más lógico es ir al del Dr. Mann. Entonces el concepto que tiene el amor esta película es, de la verdad, una pasada. Que es una cosa que lo ves más a menudo. Y hay mucha gente que ha criticado eso porque dice, pero este personaje, ¿cómo puede estar diciendo eso cuando esto es una misión muy importante y tal? Y hay que ir a la lógica. Ya, pero a veces el amor es como un concepto que no tiene forma, no es como, yo que sé, la luz o el sonido que puedes darle una forma. Es algo que está ahí, es un sentimiento realmente, pero que el amor se hace muchas locuras, siempre se dice, y cambia mucho a las personas y mueve montañas, es cierto. Es como un motor también de alguna forma. Entonces, Hathaway lo dice, acepta al final a regañadientes la decisión de ir al del Dr. Mann porque era lo más lógico. Pero ya veremos luego que al final de la película descubriremos que, pues bueno, luego lo hablamos porque no quiero joder a la peli ya que ya la estoy contando, pues bueno. La cosa es que van al planeta del Dr. Mann y bueno,
pues descubren que es un planeta completamente congelado, helado. Podemos decir que es inhabitable a simple vista, la verdad, hay nubes congeladas, o sea, hace un frío de la hostia, un frío del carajo. Y ahí será donde aparecerá una de las sorpresas de la película, lo que es la sorpresa a nivel de reparto, ya que este Dr. Mann resulta que es el personaje, el actor es Matt Damon, que es el prota de la Odisea, en esta próxima de Nolan. Y bueno, pues es un poco una sorpresa, porque de repente aparece ahí un tío que le van a despertar y aparece Matt Damon y es como, hostia, Matt Damon. Y bueno, te explica ahí el personaje como que el planeta está bien, que es verdad que es un planeta súper helado, con 68 horas de día y 68 horas de noche mucho más heladas, pero que dice que si vamos más a lo que es al fondo del planeta, como que el clima es mucho más esperanzador y puede ser una opción. Es decir, que si te subes muy para arriba es un planeta muy helado, pero que si bajas abajo, como que el tiempo, aunque siga siendo frío, es más estable. Descubriremos más adelante que llegará lo que es el modo supervivencia. La película habla también un poco del tema de la supervivencia y cómo pues los humanos tenemos ese instinto de supervivencia y como sea, por el miedo a la muerte, hacemos cualquier cosa y pues veremos que este Dr. Mann está mintiendo básicamente y lo que pasa es que él siguió mandando esos mensajes de ok porque tenía la esperanza de que de esta manera fueran a despertarlo, porque él no le quedan provisiones. Entonces lo que hizo fue mandar mensajes de que estaba todo ok, de que estaba bien y tal, en modo bucle, y él lo que hizo fue echarse a dormir, pero sin poner fecha de despertar, con la esperanza de que pudiera llegar alguien a ese planeta con la excusa de que el planeta estaba bien para poder despertarlo y de esta forma salvarse. Y es lo que hizo, y cuando lo descubren los personajes, pues bueno, entre eso y que se revela también que lo que es el personaje de Michael Caine, que es como el científico de la Tierra, pues nunca realmente tenía intención de salvar a la gente de la Tierra y que su única idea era el de crear una nueva civilización de cero. Se dan cuenta los personajes porque el personaje de Murph, de la hija, pues se lo revela en su lecho de muerte el personaje de Michael Caine, se lo cuenta en uno de estos mensajes. Claro, la hija se piensa encima que les ha abandonado, que su padre la ha abandonado en la Tierra porque sabía esto desde un principio y dice que os habéis inspirado ahí a vivir a otro planeta y os habéis dejado aquí tirados, tal. Claro, luego vemos que es mentira, estaban igual de engañados, una mentira ahí piadosa, que es que si no, no habrían hecho esta misión, porque el personaje de Matthew McConaughey hace la misión pensando todo el rato en volver a ver a su hija y por eso de hecho hay decisiones que toma en plan... Porque tú, claro, le dice el personaje de Hathaway en un momento, estás pensando más en volver que en realmente completar la misión. Y es así, o sea, de alguna forma vemos como el personaje de Matthew McConaughey también se movía por el amor a su hija y el amor a su familia. O sea, él quería volver a verles. Por eso digo que el concepto del amor al final es que es lo que mueve a las personas. Y entonces pues ahí la cosa se complica bastante porque el Dr. Mann pues quiere continuar con la misión, ¿no? Ya que sigue vivo, es como que hubiera resucitado. De hecho lo dice, me habéis resucitado al despertarme de nuevo. Pues él quiere seguir con la misión y como ve que los personajes están pensando más en volver a la Tierra que en otra cosa, pues hace ahí una pirula para que el personaje de McConaughey casi se asfixie y básicamente pues se intenta ir con la nave esta que utiliza para ir a los planetas, porque lo que es la Endurance, la grande, se queda como fuera de lo que son los planetas. Y pues intenta irse con esta nave, acoplarse a la Endurance y de esta forma pues poder irse al planeta de Edmund seguramente. Pero bueno, ahí es cuando llega el momento en el que la cosa se va de madre y pues el personaje de Matt Damon muere. Y llegará el momento más épico, la escena más épica y top escenas épicas de la historia del cine para mí, que es el momento acoplamiento. Bueno, esa es una escena que sinceramente hay que verla. Qué puta pasada, son 3-4 minutos de puro, bueno, tensión, bueno, es que, mira, es que hablar de esa escena y es emocionante, de verdad, qué barbaridad. Puto Hans Zimmer, puto Nolan, qué buenos son, qué barbaridad, es impresionante. Y después ya de esto, toda la parte final de la peli, que será lo más complejo, lo más what the fuck, porque se dan cuenta que la única manera, la única opción que existiría de poder salvar a la gente de la Tierra es, como no se sabe aún, pues buscar información dentro de un agujero negro, dentro de lo que es, creo que el agujero negro de Gargantua, y meterse dentro de ese agujero negro y ver lo que hay dentro. O sea, no sabemos lo que hay en un agujero negro, pues hay que meterse dentro, ver qué información se puede sacar de ahí. O sea, fijaos en el concepto, meterse en un agujero negro que no se sabe lo que puede pasar, puedes morir a lo mejor al instante, no se sabe. De esta forma, si se consigue salir, ver qué información hay dentro, que sería tal vez lo único que dé la clave para poder salvar a la gente de la Tierra. Y pues entonces llegará el momento en el que el personaje de McConaughey pues se va a quedar solo, porque queda lo que es
combustible para ir al planeta de Edmund, que es el último planeta que queda por habitar. Lo que pasa es que, claro, solamente como que podría ir un astronauta como mucho, porque no da para más, o sea, no hay comida para dos, y será entonces donde el personaje de McConaughey se sacrifica de alguna forma, se desconecta de la nave y se lleva el personaje de Hathaway, ella sola, al planeta de Edmund, y McConaughey cae al agujero negro. Ahí es donde el personaje de McConaughey ha asumido que nunca más va a volver a la Tierra, que nunca más va a ver a su hija, a su familia, y dice, bueno, pues me meto aquí en el agujero negro y que sea lo que Dios quiera, básicamente. Y ahí es donde entrará el concepto de la quinta dimensión, el concepto con el que juega la película de esa habitación de su hija, que es la clave de todo. Y bueno, esto explicarlo sinceramente es muy complicado, o sea, porque es algo que hay que verlo. Y luego, para entenderlo, hay que darle mucho al coco, la verdad. Pero bueno, se crea esa quinta dimensión. Es como que se da cuenta que se encuentra como en una especie de, no sé, de laberinto, que es como la habitación de su hija, pero repetida en un montón de momentos en el tiempo, de cuando era niña, de cuando era más mayor. Y juega un poco con el pasado, presente y futuro dentro de esa misma habitación. Visualmente os pondré imágenes para que lo entendáis un poco, pero es complicado de explicar porque visualmente es bastante complejo. Pero ahí se da cuenta que se puede comunicar con su hija desde ese espacio, tanto en el pasado, en el presente como en el futuro. Y escenas que hemos visto al principio de la película, de cuando se caían los libros, de cuando la hija pues estaba ahí hablando con lo que era su fantasma, descubre que ese fantasma con el que hablaba era su propio padre. O sea, fijaos, pero, o sea, hablaba con su padre cuando el padre todavía estaba en la Tierra y no había hecho el viaje. Por ahí viene un poco la paradoja temporal de estas películas. Juega con el tiempo en ese aspecto de decir, ¿cómo se va a poder comunicar con su hija el pasado si todavía no había hecho el viaje? Bueno, la cosa es que el destino, lo que fuera, es que hiciera ese viaje. De alguna forma él mismo también provoca que haga ese viaje, porque él es el que se da las coordenadas a su hija para que encuentre lo de la NASA, de esta forma haga el viaje. Y a la vez luego también, claro, él cuando está en lo que es este laberinto de la habitación de su hija, al principio cuando llega, pues claro, está observando el momento en el que se marcha de la habitación, cuando se estaba despidiendo de ella, y claro, él lo que no quería era que se fuera, y vemos esa escena de no, quédate, que se lo dice a sí mismo, y por eso manda ese mensaje a su hija que le dice, es que aquí pone que me dice mi fantasma que te tienes que quedar. Claro, en el momento ese que lo estaba viendo el personaje de McConaughey quería que se quedara porque está recordando cuando se está marchando y está viendo que las consecuencias del viaje han sido malas. Pero claro, luego cuando tiene el concepto de la quinta dimensión, que va hablando con el personaje de Tart, que es el robot este que hay durante la película, que es un personajazo también os digo, se da cuenta de que puede salvar a la gente de la Tierra de alguna forma dando mensajes en el tiempo a su hija. Por eso, bueno, de esta forma luego se va a resolver un poco el tema de la peli, porque el personaje de McConaughey es como que habla con su hija con el código Morse, con el reloj y demás. Y bueno, esto hace que la hija dé con la clave para poder resolver esa fórmula que estaba el personaje de Michael Caine durante toda la película intentando resolver, del tema de la gravedad. Lo que te da a entender la película es que gracias a este proceso del agujero negro, Murph, que es una chica muy lista, la hija del prota, da con la clave para poder salvar a la humanidad. Descubriremos más adelante que diremos, ¿de dónde sale esto de la quinta dimensión? ¿De dónde sale todo este concepto del agujero negro? O sea, porque es como que alguien ha puesto eso ahí. Pues lo que te da a entender es que la raza humana llega a evolucionar hasta unos niveles de que somos capaces de manipular el tiempo, y no manipularlo de que puedas cambiar el pasado y tal, sino que puedas jugar con el tiempo y crear incluso una quinta dimensión como lo que vemos en la película. Estamos toda la película con la cosa de, pero como que hay alguien ahí que nos está ayudando, hay alguien ahí que pensamos serán extraterrestres, serán alienígenas, y descubrimos, no, somos nosotros mismos, pero dentro de muchos años, dentro de que la raza ha evolucionado mucho. Claro, aquí fijaos, de alguna forma es como que Nolan es bastante optimista con la humanidad, de decir, vamos a ser capaces de evolucionar hasta estos niveles de locura, bueno, en fin, de manejar la quinta dimensión. Es una visión mucho más optimista de lo que se ve en otras películas, que básicamente nos reducimos todo a que nos vamos a autodestruir, entonces también está bien. Y bueno, cuando ya se desmonta todo esto de la quinta dimensión de la habitación y tal, pues como que rescatan al personaje de McConaughey porque se lo encuentran por ahí divagando en el espacio, que esto es un poco, bueno, puedes decir, qué oportuno, ¿no? Pero yo lo que pienso es que esos humanos del futuro estaban viendo a McConaughey como por una lupita, de decir, a ver si es capaz de hacer lo que le hemos planeado de alguna forma, porque ya sabían que se iban a encontrar al personaje por ahí luego perdido en el espacio. Y ya llega toda la parte final de la peli, que bueno, será donde, en una especie como de planeta raro en el que, bueno, es habitable y está la gente haciendo vida, aunque vemos que las casas es como que van de otra forma, no parece que la raza humana está ahí viviendo.
y será donde tendrá el reencuentro con su hija, que ya es una señora de 90 y muchos años, en su lecho de muerte. Claro, fíjate la cosa, o sea, él sigue con la misma edad de cuando se marchó de la Tierra, tendrá que un par de años más, y su hija ya está a punto de morir, es una anciana, o sea, es una escena que es impactante en el momento, aunque luego vemos que la propia hija le dice tienes que marcharte porque ningún padre tendría que ver morir a sus hijos, y bueno, ahí vemos que está reunida con toda su familia, con los nietos, y el personaje de McConaughey acaba la peli como que, bueno, pues va a ir al planeta seguramente de Edmund, donde esté el personaje de Anne Hathaway, porque resulta que Anne Hathaway, pues claro, ella se fue al planeta de Edmund y resulta que ese planeta, visualmente te da a entender que ese planeta sí que era habitable para la Tierra. O sea, fijaos, el planeta que le movía por el amor a Anne Hathaway resulta que era el planeta adecuado, y el del Dr. Mann vimos el planeta al lado, lo mal que acabó todo. O sea, al final aquí te dicen, no, de alguna forma, que a veces hay que seguir más a tu corazón que a la lógica. Obviamente no es una cosa que tengas que tener implantado de por vida, de siempre haces esto. Hay veces que la lógica es, yo soy una persona muy lógica, por ejemplo, y hay veces que es que sí suele ser lo más correcto, pero que a veces guiarse por el amor da con la decisión correcta. Es un poco lo que saco yo de conclusión. Al final lo que he decidido es como contar un poco la peli de forma lineal, de lo que me he ido acordando y escenas que me he acordado, porque hablar de estas películas, ya digo, es complicado porque está ya solo todo como muy dicho. Y bueno, yo estos vídeos les dejo un poco también porque yo quiero que en YouTube dejar aquí como una especie de biblioteca de películas que he ido viendo con mi opinión, y es un poco la idea de estos vídeos. Por eso he dicho, bueno, Interstellar está todo ya más que hablado y más que mascado, pero creo que, pues bueno, si os ha gustado este vídeo, habéis llegado hasta aquí, pues si me habéis acompañado en este viaje que he hecho de la película, pues os lo agradezco un montón, la verdad. Si habéis llegado hasta este punto, pues un vídeo que seguramente dure lo suyo. Y si os ha gustado y queréis que hable pues de más películas de Nolan, seguramente para esta misma semana intentaré traeros la crítica de la Odisea. Pues he hecho también este vídeo un poco para introducir a Nolan en el canal. Pues bueno, si os gusta este tipo de vídeos así, hablando un poco más pues de las películas de forma lineal, no es la típica crítica que suelo hacer, pero hay películas que me gusta más comentarlas así. Y si os mola lo que sea, todo este tipo de vídeos, pues apoyadles con un like para que yo lo vea, y así más a menudo pues os traeré más críticas al canal. Compartidlo con vuestros amigos. Si no estáis y no me conocíais, os invito a suscribiros al canal y activad la campanita para que YouTube os avise de cuando subo nuevo contenido. Yo por hoy me despido y nos vemos en nuevos vídeos.